De las mesas de concertación y meses de expectativa fue radicada en el Congreso la reforma pensional, cambio para la vejez. Aquí están los puntos clave de este proyecto y lo que pueden implicar en el futuro. El proyecto radicado este miércoles se centra en 4 pilares. Bono o renta básica solidaria. Ese es el centro del pilar solidario. Lo recibirán las personas que no alcanzan a pensionarse, que tengan 65 años y que hagan parte del grupo de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad. El reconocimiento sería de 223.000 pesos. Renta vitalicia. Esta es la propuesta del pilar semicontributivo. La renta vitalicia la recibirían las personas al tener 65 años y que no logren pensión, pero que hayan cotizado entre 150 y 1.000 semanas. Cotización a Colpensiones. Este es el tercer pilar, el contributivo, y plantea que los aportes de los cotizantes entre 1 y 3 salarios mínimos deberán consignarse en Colpensiones. Si ganan más de eso, los ingresos superiores a 3 salarios mínimos deberán cotizarse en fondos privados. Llegó el momento de una reforma, si queremos hacer esto sostenible. Si lo dejamos quietico, como también sucede en la reforma a la salud, los fondos privados empiezan a perder utilidad. Con el fondo de ahorro del pilar contributivo que se crea en el proyecto se financiarían las pensiones. El último pilar es el ahorro voluntario. Las personas podrían hacerlo a través de los mecanismos que existan en el sistema financiero. El proyecto incluye una pensión anticipada de vejez para el pilar contributivo y la reducción de 50 semanas de cotización a mujeres por cada hijo. Sin embargo, el reconocimiento es máximo hasta por 3 hijos. 6 de la mañana, 13 minutos. Miren, en 30 años, según la reforma, el único fondo de pensiones sería Colpensiones, que en la actualidad cuenta con más de 10 millones de personas, 6.7 millones de afiliados, 1.5 millones de personas que están pensionadas, 1.8 millones vinculados a BEPS y 44.000 beneficiados con anualidad vitalicia. Será Colpensión de la administradora encargada en adelante, si pasa la ley, de decretar pensiones y pagar pensiones. Y será la encargada, por supuesto, igualmente, de hacer la tarea para que todo el sector que se ha definido por parte del gobierno en esta ley, repito, si se aprueba, que va a recibir los beneficios igualmente sean pagados por nuestra administradora Colpensiones. Por su parte, el Centro de Estudios Económicos de ANIF alertó por un posible déficit pensional si se aprueba el proyecto tal y como está. Es decir, si todos los colombianos vamos a cotizar nuestros primeros 3 salarios mínimos a el régimen de prima media o a Colpensiones, como se le conoce, y ellos nos pagarán una pensión años después cuando nos pensionemos con lo que cotizamos. Eso tiene unos subsidios grandes y eso pesa. 6 de la mañana, 15 minutos. Queremos entender este tema que por supuesto toca a todos los colombianos. A esta hora saludamos al economista Martín Jaramillo. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quiero preguntarle, ¿cómo quedan los fondos privados bajo este modelo que plantea la reforma? ¿Definitivamente se van a acabar? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que se van a acabar para más del 80% de las personas. ¿Por qué? Porque de los 3 salarios mínimos para abajo, todo el mundo va a ir al fondo público. Es decir, eso es plata que va a ir directamente a la entidad del Estado, que es Colpensiones, que es la que administra en este momento ese primer pilar de pensiones, y cualquier cosa que uno ahorre va a ser lo que uno pueda cotizar de los 3 salarios mínimos para arriba. Pero, de nuevo, eso en Colombia estamos hablando del 20% de la gente más adinerada o menos. Martín, buenos días. ¿Se podría reducir el hueco en el presupuesto por el pago de las pensiones con esta reforma? Bueno, lo que ha dicho ANIF y varios de los centros de investigación es que se aumenta, y la razón es muy sencilla. Cuando uno tiene ciertos parámetros, es decir, cuando uno tiene ciertos requisitos para cotizar y para entrar al sistema, y al final del día uno sale, y los requisitos con los que entra y con los que sale, la manada, pues en el momento en que uno quiera ampliar eso a toda la población, pues va a haber un hueco muy grande. Hay muchos países en el mundo que se gastan más de la mitad de su presupuesto en pensiones. Desafortunadamente, si Colombia no hace ese ajuste en parámetros o no tiene un sistema pensional que sea sostenible, pues nosotros vamos a estar en esta misma entrevista dentro de 30 años diciendo no hay plata para Colpensiones, no hay plata para pensiones, toca subir edad, toca bajar beneficios, que es exactamente la decisión o la discusión que están teniendo en muchos otros países, inclusive europeos y de países desarrollados. Martín, y entonces, ¿este modelo sí es sostenible?
porque digamos que Colpensiones casi que absorbe a la gran cantidad de la población en Colombia para pensionarla, tiene la capacidad para hacer eso, pero además de eso se encargaría de una renta básica para todos esos adultos mayores que en este momento no tienen un ingreso. Bueno, pues ahí lo primero que hay que decir es, los números no dan, eso es lo que ha dicho Ani. O sea, en algún momento esa regla se va a romper. ¿Por qué? Porque si uno mira, cuando nosotros vayamos a pensionar, no va a haber la suficiente plata para pagar lo que se está prometiendo hoy. Es decir, casi que por definición nos estamos poniendo en una situación en la que Colombia tiene que decir, proponemos esto para los próximos años, pero los que hoy en día son jóvenes les va a tocar o conformarse con una pensión más baja o con una edad mayor o con mayor semanas cotizadas o con un porcentaje del salario cotizado más alto. Por el otro lado, uno tiene una renta mínima y en esa renta mínima tal vez es uno de los aspectos positivos de la reforma, porque fíjense que en campaña presidencial prácticamente todos los candidatos lo proponían. Claro, el gobierno que hoy en día ocupa el Estado colombiano, la cabeza del Estado colombiano, proponía 500.000 pesos, que era atípicamente alto y generaba un hueco mucho más grande, ya lo bajó a 225.000. Es decir, se acerca a lo que todo el mundo estaba, digamos, que más o menos de acuerdo. Ahora, eso es costoso. Si uno se va a gastar 6 billones de pesos, eso es lo que se recaudaba en una reforma tributaria tradicional, cada año en eso, pues uno tiene que hacer un esfuerzo por recaudarlo en impuestos y pagarlo, ¿cierto? Hoy en día cobramos impuestos, hoy en día pagamos esto. ¿Por qué? Porque en el futuro, cuando nosotros tengamos toda una generación que es muy grande, eso es lo que llaman pirámide generacional, la generación de nosotros es muy grande y la que viene detrás no tanto. En el momento en que nosotros, que somos muchos, terminemos pensionándonos, tanto ustedes como yo, pues detrás no vamos a tener tanta gente cotizando. Entonces, si esta vaina no se hace de manera responsable, es decir, ajustando los parámetros, reduciendo el umbral, o sea, en este momento están 3, el fondo público se podrá llevar el primero, pero de ahí en adelante el país tiene que ahorrar. Ahorrar es la palabra clave. ¿Por qué? Porque, como les digo, estamos creciendo en este momento y nos vamos a pensionar una generación muy grande. Si en el día que nos pensionemos no está la plata ahorrada, pues no va a haber con qué pagarnos y punto. O sea, es digamos que así de sencillo, en el sentido de, en este momento, con 3 salarios mínimos, prácticamente toda la plata se va para el gobierno, claro, muy cómodo en este momento, porque tiene plata para liberar, puede pagar más que la renta básica, lo otro sin subir más impuestos, pero eventualmente pues nos tocará decir en 10 o 20 años, señores, no hay plata para lo que les prometimos. Y el ahorro es la clave, usted es experto en el tema. Martín, gracias por acompañarnos aquí en esta emisión de Noticias. Una feliz mañana. Martín Jaramillo.